piel de cuarzo y cicatrices, pide a gritos un reclamo de esperanza y sueños bravos desde los vientos de ultramar. Con vitrales y los lienzos se hacen notar los alientos de las fuerzas y quimeras escondidas en el intento. Dediqué a estos artistas consagrados que no le basta con ser artistas de la plástica y de la pintura, sino que también son artistas de la escritura, del lenguaje, de la literatura. Y les dejo a ellos la palabra junto con Ángel Alonso. Que han hecho porque ellos se conocieron precisamente a través de que los dos participaban en la revista, en la revista que hacemos Pierre y yo y otras personas, y como también la revista organiza exposiciones, ellos pues expusieron juntos. Pero además de eso, de coincidir en muchas de las exposiciones que hemos organizado, resulta que un día aquí Marianela me invita a hacer una conferencia que se llamaba Artistas Cubanos en Cataluña, en la cual yo proyectaba imágenes y comentaba las obras de todos los artistas que yo conozco que viven en Cataluña y que desarrollan su obra en las características que tienen y qué sé yo. Y resulta que ellos dos que estaban aquí tenían también ya la coincidencia de que los dos hacen dibujos, más que pintura hacen dibujos, tienen ciertos vínculos, aunque tengan cada uno su estilo propio, tienen ciertos vínculos también formales, porque los dos hacen mucho dibujo a línea, y resulta que los dos son escritores, los dos tenían libros, y entonces surgió la idea, ¿no? Ella tuvo la idea, o Dali tuvo la idea de, bueno, ¿por qué no presentar juntos una exposición que a la vez sea la presentación del libro? Piel de cuarzo es mi segundo libro. Aquí les muestro que también tengo Mística de la mirada, que fue mi primer libro, y por eso quise aprovechar y traer los dos. Piel de cuarzo surgió de una, ¿cómo decir? No tiene año fijo, es una aglomeración de poesía que he ido escribiendo a lo largo de toda mi vida. Y no se llama piel de cuarzo porque así lo haya pensado a la hora de escoger las poesías, sino que tomé un bulto de esa cantidad de pliegos que tengo escritos, del año que sea, y gracias a mi gran editor Gino Ginori ha hecho posible que salga a la luz este segundo libro de poesía. Si les parece bien, voy a leer una de mis poesías. Este se llama Susurro del aire. La evocación es premonitoria. Se alivia el espacio en el sigilo con el susurro del aire. Avisoro el murmullo casi imperceptible y me sostengo ante la fatiga de los sentidos al escuchar tus versos. Cada uno procura el temblor a su antojo. Me sostiene el peso de la palabra, el silencio, tus manos, el sentir más allá de lo visible, más allá del roce sutil que abraza la tierra. Plenitud sin frontera, aún sin saber cuánto de ligereza se respira, y me distancio de esta música que cubre mi cara y duele dentro, mientras tejo con la paciencia de los siglos la fe. Desde el principio, voy mirando no desde el principio de los tiempos, pero he visto bastante cosas muy antiguas. He visto cosas incluso que empezabas a dibujar en un A4, cuando tenías los A4, ¿sabes? El día que como te tenía la inspiración, que te cogías el lápiz y te sentabas, sabías ya que ibas a pintar o sabías que ibas a ponerte a escribir. O que alguna vez te pasó el quedarte diciendo, bueno, ¿aquí qué hago ahora? ¿Pinto o escribo? ¿Nunca te ha pasado? Me ha pasado de todo. Me ha pasado a veces que he querido ponerme a dibujar y no he sabido expresar con el dibujo lo que quería, y entonces me he puesto a escribir. Y viceversa. Ahí viene la segunda pregunta, que no para Dali, pero si tú quieres, que es, hay muchos artistas, o sea, sois los dos grandes poetas y grandes pintores, y muchos artistas maridan esto. Y dentro de la obra plástica terminan poniendo texto, ¿no? Entonces, amigo, por ejemplo, ¿no? ¿Vosotros qué opináis de...? O sea, porque veo que vuestra obra no necesita el texto dentro de la obra, ¿no? Aunque alguna vez sí que he visto, en alguna obra tuya sobre todo, he visto poemas puestos, ¿no? Pero sí, tiendo a hacerlo. Pero no es habitual, como verlo vosotros. O sea,
¿Tú lo necesitas? ¿No lo necesitas? O sea, ves que esto es, ya sabes desde el principio que vas a tener que complementar la obra con literatura, con explicaciones. Necesitarlo no es la palabra. Yo digo, de hecho, empiezo a dibujar y no se me pasa por la cabeza que voy a incluir texto. No se me pasa por la cabeza. Lo que pasa es que al término de la obra, o casi al término, se me ocurre escribir una frase con esa letra que yo hago, que también es artística, diríamos, y hay uniformidad y complementos, se entrelazan. Y me gusta que además de que la gente pueda valorar lo que yo digo a través de la línea o del pincel, o de la mancha o del color, me gusta también que lean alguna que otra frase que yo quiero decirles, que interpreten a lo que yo expreso pintando. Entonces no es que me ayude, es que siento, sí, es como que me da necesidad de hacerlo. Que el discurso sea polisémico, Exacto. que tú le saques una lectura y el artista le saque otra, aunque no tenga nada que ver. Es tan válida la tuya, eso lo decía Duchamp también, es tan válida la tuya como la que yo quise expresar. Yo me veo en la necesidad también de poner título porque yo soy muy surrealista. Entonces, claro, aunque el discurso sea polisémico y tú puedas sacar toda la información que tú quieras, siempre me gusta dar una pequeña pista para que sepan por dónde van, como se dice en el argot, los tiros, entonces la gente, pero que cada cual saque la conclusión que sea, saque la lectura que sea. Eso es lo bonito del arte, es eso. Pierre, un detalle, el poner el título a la obra no es para condicionar a nadie. En mi caso particular, ponerle título a la obra es porque tengo necesidad interna de ponerlo. ¿Comprende? No es porque déjame poner este título porque no me van a entender la obra y el título lo guiará. No, lo pongo porque tengo necesidad de ponerlo. Yo quiero ponerle título. ¿Qué relación tiene tu libro Cicatrices con tu obra de artista plástico? Bueno, la verdad que yo a la hora de escribir y a la hora de dibujar actúo más o menos, me inspiro más o menos en las mismas cosas. A mí, tanto cuando dibujo como cuando escribo, no me gusta ir con una idea concreta. A mí me gusta que la imaginación me coja de sorpresa, ir creando sobre la marcha, porque eso es lo que me da realmente placer. No saber qué objetivo tengo y que la historia, o tanto el dibujo como la historia, vayan saliendo a flote a medida que voy escribiendo o voy dibujando. Escribo primero con el corazón y luego reviso con el cerebro. Soy muy meticuloso y me gusta que quede lo más perfecto. ¿Y de Cuba? ¿De Cuba? ¿El vínculo? Bueno, que eso, que los dibujos todos, por ejemplo, mira, este mismo dibujo, que es el que ilustra ese, se llama Tristeza Habanera, ¿vale? Y habla de la erosión de la ciudad de La Habana. La chica representa la ciudad de La Habana, que sufre, y los peces que van en direcciones contrarias son los emigrantes que se van por esa realidad, por esa erosión, no solo física, sino también política y espiritual del pueblo cubano. ¿Vale? Y este otro es el mismo libro, lo que es la edición en tapa dura, y es la edición aniversario que ¿cómo se dice la palabra? Bueno, el editor me dio la posibilidad de que lo pudiera editar con otra editorial, tuvo ese gesto, y es el mismo libro, lo tuvo uno en tapa blanda y otro en tapa dura. ¿Algo más? El contenido de esa misma pregunta que te he hecho, quisiera hacérselo a Odalis, ¿no? Si hay alguna diferencia con respecto a él. Pues es un poco lo mismo que me ha planteado Vito. O sea, a mí una vez un amigo me dijo: Odalis dibuja como escribe, Odalis escribe como dibuja. Yo pienso que la esencia está en uno mismo, entonces cualquier manifestación artística que uno experimente, pues sale su propia alma, que es la esencia de la creación, ¿no? Es que le tengamos miedo al espacio, queremos abarrotar toda la cartulina o el lienzo de imágenes, pero sí, es lo que nos pasa, es la necesidad que tengo internamente de expresar a través del dibujo o de la tela todo lo que llevo dentro. Es como que me queda pequeño, y tengo que decir tanto que me queda pequeño.
Y sí he hecho un ejercicio, que aparecen algunos por ahí adelante, un ejercicio conmigo misma de no intentar, de poder dejar un espacio de blanco, que se vea la cartulina y de no abarrotarlo. Y también juega un papel bastante interesante, sin dejar de decir lo que quiero decir. Y en cuanto a la escritura, pues es bien diferente, y es que, bueno, la esencia es la misma, porque es la misma artista la que lo crea. Pero ¿qué me pasa con la escritura? Que yo tengo un folio en blanco, empiezo a escribir y yo no paro hasta el final. Es como si fuera un autómata, es que no paro hasta el final. Y cuando vengo a ver, se terminó la poesía, quedó cerrada, como se dice en el argot de los escritores, quedó cerrada. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Pues un proceso de pulir. Le quería hacer esta pregunta a Angelito y a Pierre. Esta dualidad que se observa en estos artistas, que son artistas plásticos y al mismo tiempo son escritores, es muy abundante. Ustedes la han visto, ustedes que son críticos del arte y que hacen exposiciones, esto abunda. Es un Yo creo fenómeno que sí, que pasa mucho. Mira, pasa José Luis Terraza. No solo en literatura y plástico. La portada, y esto no es solamente un libro de poesía, es un libro de poesía totalmente ilustrado, totalmente. Entonces nos da la garantía, bueno, ahora no sale ninguna por ahí, pero bueno, no, sí, ojeé y salió toda la letra, bueno, que te da la posibilidad de poder poner tu obra plástica en tu libro, que eso lo enriquece, no es poesía sola. Es poesía y dibujo, y no es que haga un dibujo para la poesía tal o viceversa, no es que, como es lo que acabo de explicar hace un ratito, como la esencia es la del artista, cualquier obra mía pega con cualquier poesía mía, incluso las que todavía no han nacido, pero que ya están escritas, y digo no han nacido porque no se han impreso, no ha salido por una editorial, no ha sido trabajada, es decir, que le da vida, toda tiene que ver, entonces eso enriquece también al libro. Sí. Que cuando uno empieza la obra, cuando tú dices, ay, la hoja es en blanco, yo vi también, y empiezo, uno tiene un sentimiento en aquel momento, ¿no? Y es como si, o no es en base a algo que uno siente ya y necesita. Bueno, eso es relativo, porque no siempre es no siempre se empieza un dibujo con las mismas circunstancias. Yo he empezado dibujo en que no he tenido idea de nada, y apenas he puesto el pincel o el grafito o la plumilla, pues ha empezado a brotar, y a medida que lo pongo ya me van generando ideas y va saliendo todo el dibujo, y a veces es tan inconsciente que cuando llevas un rato dices, pero ya yo hice todo esto, es decir, que eres inconsciente pero estás como un autómata trabajando, y está la parte en que sí, tengo esta idea. Todos mis bocetos de mis obras no son bocetos dibujados, son bocetos escritos. Yo escribo las ideas que en ocasiones se me vienen a la mente. Ay, esto me gustaría para un dibujo, y lo escribo, quiero hacer esto. Ese es mi boceto y después lo llevo a cabo. Por eso digo que no es así siempre. Ahí no sé cómo te va a ti, pero en mi caso hay mucha variedad, no hay un canon. Por eso dije ahorita que ha dado a luz, ha nacido el libro, lo he parido. Yo pienso igual, ¿no? Porque yo tanto los dibujos como los relatos, para mí son mis hijos. Y aquí en la introducción lo digo también, digo, habrá relatos que son muy malos, digo, pero no puedo renunciar a ellos porque son mis hijos, y un padre no renuncia a sus hijos por muy feos que sean. O sea, y por eso están ahí incluidos también. Sí, sí. Lo mismo me pasa con los poemas. Los libros de poesía también que tengo impresos también lo digo, que habrá poemas muy malos, pero que son hijos míos y tienen que estar ahí porque son mis hijos. Es como una meditación cuando entras a dibujar, es como si me quedara. Bueno, a mí me relaja muchísimo. Una de las cosas que yo siempre he dicho de mi obra son como predicciones ancestrales, porque me conecto de tal manera que me voy. Ya yo no siento ni que estoy sentada en mi banqueta, que está muy cómoda, por cierto, creo que por la comodidad también no lo siento, y me pierdo, me voy, y eso es lo que me salva. Por eso yo tengo una poesía que termina, me salva porque yo creo que si no fuera por ese don, eso tan grande que tenemos los artistas,
la vida sería de otra manera para mí, en este caso, hablo por mí, sería para mí. De otra manera, mucho más difícil, que ya de por sí la vida es muy difícil porque hay muchos problemas siempre añadidos, unos más, unos menos, pero gracias a escribir, a dibujar, a tejer, otra de las formas que tengo para salirme de los problemas es tejer. Parezco una hormiga, una araña, un no sé qué tejiendo, y es que me descargo y es una maravilla, es una bendición. ¿Y desde qué edad que lo haces? ¿Desde qué edad? Desde adolescencia, desde la adolescencia yo estoy intentando hacer trazos, muy mal dibujo, hasta que fui a San Alejandro y la Academia de Arte en Cuba, inmediatamente entré, parece que me vieron una venita ahí buena por ahí, me dejaron entrar de tantos que hacían pruebas y escogían a 30 y se presentaban como 500, entré. Y la escritura de siempre. De hecho, tengo que decir que aunque mi obra no expresa nada relacionado con mi país, porque realmente no lo expresa, me considero cubana, pero me considero hija del mundo. Tengo que decir que cuando yo voy a Cuba, que voy todos los años por tema familia, siempre voy con un cuaderno y llega lleno como de 20 o 30 poesías, listas para que mi editor las revise y pueda salir otro libro más. Me inspiro mucho más cuando llego a mi tierra, pero eso me pasa con la poesía. Para tus raíces. Sí. ¿Y a Fiobi también te pasa eso? A mí me pasa igual que a él. Igual. Pero tú llevas Cuba desde... De siempre. Él lo lleva. Sí. En todos En sus todo. cuentos y todo, sí. Él expresa más Cuba que yo. Yo sé que soy cubana, adoro mi país, tengo todavía gente muy importante allá, pero mi obra me sale de... bueno, hay ciertos temas que no quiero tocarlos porque no todo el mundo es partícipe, pero es un mundo totalmente espiritual, ancestral y que va más allá de donde estoy sentada ahora mismo. Y eso lo sé yo porque lo siento cada vez que lo hago y es la necesidad que tengo, no tengo otra. Cuba está ahí, es física. Yo me voy a otros lares que ni me pregunte dónde me voy, porque es inconsciente y me doy cuenta cuando sale a la palestra. Yo creo que es que tenemos mucho miedo también al desarraigo. Y yo, por ejemplo, siempre oigo música cubana, leo escritores cubanos. Cuando estoy aquí, estoy hambriento de todo lo que viene de Cuba. Yo creo que es por miedo a perder las raíces, aunque que no es seas mi caso. pero el mío sí. Claro, tú te sientes de otra manera. No es mi caso, sí. Sí. Que tú eres más arraigado. Tienes eso mismo. Y no quiero perder ese vínculo, esa raíz, esa... Es que en mi caso no estoy arraigada porque no tengo temor, porque sé que no lo voy a perder aunque no lo plasme. No tengo necesidad, está en mí, está ahí. Pero bueno, son modos de ver las cosas, ¿no? De hecho, y gracias a Dios. Eso me gusta. Por ver su obra tan completa como artista plástico y como poeta y de la literatura. Es admirable ver esa coincidencia que puede existir en otros artistas y existe realmente, porque como él dice, todos los artistas son muy creativos y además muy inquietos a la hora de la creación, pero ver una obra tan depurada como es la de ellos, expresada en libros como estos, y dirigir tu mirada hacia las pinturas es algo que por lo menos a mí me emociona y los valoro altamente por todo lo que expresan y por todo lo que hacen. Muchas felicidades para ustedes. Mira, yo quería regalarle una postal que trae la portada de mi libro a los presentes, si las quieren. Pues la tomaremos. Y creo que ahora vamos a ver las obras con otra mirada.